el escenario del consejo es muy limitado y lo que vamos a lograr ahí, en el mejor de los casos, es consolidar de forma normativa los cambios que hemos venido construyendo durante décadas a nivel social y cultural. Yo realmente no era muy optimista. Sin embargo, pasó algo que me hizo entender, no ser optimista, pero sí me hizo entender que el poder del consejo era de alguna manera mayor del que pensaba, o por lo menos posibilitaba ponerlo a operar en frentes distintos a simplemente el diálogo dentro del consejo, el diálogo institucional con la alcaldía. Y fue cuando me comenzaron a hacer la crítica por la manera en que me vestía y por no ponerme ni saco ni corbata. Ese ataque, que a mi manera de entender fue planificado, producto de una intervención que hice la segunda semana, siendo crítico a la manera en que las constructoras desarrollan sus proyectos y el riesgo para los ecosistemas. Yo hice esa intervención y a los 2 días comenzaron a atacarme con el temita de la ropa por redes sociales. Luego escaló a pequeños medios y luego, pues ya por las respuestas que di, la cosa se amplificó al debate interno del consejo. Comenzaron los conservadores, literalmente, no únicamente los conservadores de mente, sino los conservadores de partido, a atacarme de manera frontal por el tema, y la réplica que les hice, pues, generó mucho más interés en pues en la ciudadanía frente a la perspectiva por la cual no me ponía ropa, que en resumidas cuentas lo que les dije es que el consejo se constituía en un escenario de control desde el biopoder, buscando homogenizar la diversidad de pensamientos políticos, que son lo que, digamos, debe representar un consejo, pero que cuando querían uniformar a todo el mundo con saco y corbata, pues constituía una manera de aplanar esa diversidad política, y que pues yo no iba a transformarme en algo distinto a lo que era y por lo cual me habían elegido y por lo cual había ido a luchar a ese escenario. No tenía sentido. Una pregunta. ¿Consideras que el atuendo fue un factor decisivo en la conquista de votos o de adeptos o de simpatizantes? No, para nada. Para nada, porque la gente que votó por mí votó porque ya me conocía, básicamente. Hubo un consejo que me dio Wilson Arias, tengo que decir la fuente, era, digamos, de las pocas personas que conocía y que tenía cierto nivel de confianza cuando nos metimos en esto de lo electoral. Y entonces yo dije, bueno, voy a preguntarle a la gente que ya está en esto a ver qué consejo me da, pues, Entonces me dijo, Terry, tu campaña tiene que ser enfocada a decirle a las personas que te conocen que voten, que vos sos candidato. Estoy completamente seguro que si la gente que te conoce sabe que sos candidato, va a votar por vos. Y eso es lo que necesitas hacer, Terry. Entonces yo dije, listo. Y haciendo cuentas, pues es un mundo de gente. ¿Sí? Porque es un mundo de gente que ha estado con uno en las marchas, escuchando las charlas que uno ha dado en los colegios, en las universidades, en las 1000 actividades de estos, bueno, en ese entonces, 24 años o 23 años de activismo. Entonces, pues no tiene nada que ver el atuendo. Pero volviendo a la pregunta, me di cuenta que desde el consejo se podían poner debates de ciudad del orden cultural, que, digamos, interpelaban la mentalidad de la ciudad. Y ese fue, digamos, el campanazo, la señal de alerta. Y no lo hice con la intención, fue algo que lo hice para defender mi identidad, no únicamente individual, sino mi identidad política y al grupo de personas, pues, que de alguna manera estaba representando.
en este caso a las personas, no a los animales, porque a los animales finalmente les interesa un pepino, o a la naturaleza le interesa un pepino uno como se vista. Pero a los humanos, pues sí pensarían que algo raro pasó si de la noche a la mañana pues me disfrazo, porque no es mi forma. Yo de vez en cuando me pongo camisa, me encantan las guayaberas, casi nunca me las pongo, pero me encantan, y sí, eso. Pero luego, cuando 3 meses después propongo que se cambie la ubicación de la estatua de Belalcázar, esa sí fue una propuesta intencionada, producto del aprendizaje que había dado. Yo sí te acepto un café, claro. Yo soy vegano, no mormón. ¿Limonada? Ay, qué pena. Sí. Entonces, esa propuesta de modificar la ubicación, de reubicar a el lugar donde estaba Belalcázar y hacer un ejercicio de resignificación, si ustedes se dan cuenta, yo nunca hablé de eso dentro del consejo. Yo lo lancé para la sociedad, desde las redes sociales, ¿sí? Porque lo último que quería es que se enclaustrara la discusión en el consejo, lugar además donde la correlación de fuerzas era adversa para esa discusión. A mí me interesaba que la discusión se socializara y fuera la ciudadanía quien tomara esa discusión. Entonces, ese sí es un ejemplo. Ahí sí eso probablemente tiene huevo, entonces no le hago, gracias. Entonces, esa sí fue una de las discusiones puestas con la intención de aprovechar el lugar privilegiado y de poder que representaba la curul para movilizar una reflexión. La intención entonces fue publicitaria. Pues tiene un componente publicitario, pero no es, digamos, publicitario en el sentido del marketing, sino es en términos de generar una discusión simbólica con fines de interpelar elementos de la cultura de nuestra sociedad que están fuertemente constituidos por una postura discriminatoria y racista. Y además ligando eso con la discriminación estructural y el racismo estructural que genera segregación en nuestra ciudad, económica, espacial, ambiental, y incluso hacia los animales, porque finalmente Belalcázar significa muchísimas cosas, pero dentro de las cosas que significa es el arribo de la mentalidad especista y antropocéntrica a nuestro continente, que genera 1000 cosas, entre ellas las corridas de toros. ¿Sí? Entonces, Belalcázar realmente es un símbolo muy denso de muchas cosas que creo que hay que cambiar en la sociedad. Una cosita que te quería preguntar era, ¿cuál fue tu relación con tus colegas de los diferentes bancadas, partidos? Yo sé que tú eras de gobierno, ¿cierto? Inicié, ¿O no? Inicié de gobierno. Permiso, buenas. Hola, Buenas. ¿cómo vas? ¿Qué más? ¿Cómo va? Y terminaste siendo independiente. Terminé siendo oposición. A los 2 años. ¿Y eso por qué? O sea, Porque... siendo del mismo partido. Sí, claro. Bueno. Ponle en el suelo. No, por acá. No, en el suelo. Por varios motivos. Primero, Cada uno tiene palillos. porque el alcalde, a mi manera de ver, le dio la espalda al plan de desarrollo, que es, digamos, era el punto en el cual nos manteníamos el acuerdo político.
Yo le hice campaña a él y lo apoyé bajo un acuerdo programático. Ese acuerdo programático se reflejó en el plan de desarrollo que ayudamos a construir, que incluso hubo algunas cosas que no se lograron meter en el plan de desarrollo, que no nos los aceptaron, que nos las bloquearon, y con todo eso fue el plan de desarrollo que en su componente ambiental fue catalogado como el mejor en el país. Y tengo que decir que tuvimos mucho que ver con ello y con los producto de los aportes que hicimos. Pero a mitad de camino, pues primero sentimos yo sentí que no, le dio la espalda al plan de desarrollo. Y luego comenzaron a haber manejos pues, que nos generaban muchas preocupaciones frente a temas de contratación y demás. Y también me imagino que usted votó en contra de la deuda de 650.000 millones. No, yo voté a favor. ¿Usted votó? Yo voté a favor. ¿Y voté a favor por qué? Yo voté a favor en contra de otras cosas posteriores porque hay que entender, para mí el escándalo de la deuda fue digamos, un montaje mediático, producto de quienes tenían una oposición personal y una oposición de proyección política, básicamente Roberto Ortiz y Diana Rojas. Porque ese préstamo era para financiar el plan de desarrollo, ¿sí? Y la ciudad venía ya con un préstamo que había hecho Armitage. Entonces el préstamo no era únicamente el préstamo era la refinanciación de la deuda que había dejado Armitage. Eran ambas cosas para poder ser viable el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, Gustavo. Entonces, para mí es absolutamente lógico y normal porque la plata no era, como se quiso decir, un cheque en blanco, no, la plata era para el plan de desarrollo y ahí estaban los proyectos, era absolutamente claro. Ya luego, de esos recursos se invirtieron solo 350.000 millones de pesos. Finalmente, 300.000 millones de pesos. No, el préstamo no fue a la postre de 650, sino de 350. Pero eso incluso habla mal de la gestión de la alcaldía, porque debería haber invertido la totalidad. El problema no es el préstamo, el problema es el correcto uso de ese recurso, que ahí es donde ya... ¿Y si se hizo un verdadero correcto uso? Bueno, ¿qué piensas tú? No. Y desafortunadamente no, y los motivos son muchos. Que vives tu vida basada en ideas tontas. Claudia. Además porque vivimos la vida basada en ideas tontas. Esa es una de ellas. Por ejemplo, en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se planteaba un decálogo de la cultura ciudadana como los 10 mandamientos un poco. Y creer que las transformaciones culturales se decretan, se emiten por decálogos. Entonces esas ideas tontas circulan en muchos de los funcionarios. Pero no porque porque la dinámica electoral y la continuidad en los lugares de poder, por ejemplo, de los concejales, depende de las relaciones de dependencia. Y esas relaciones de dependencia, pues, tienen un escenario
súper fructífero en las relaciones asistencialistas. ¿Sí? Lo que menos les interesa es que haya un ejercicio de empoderamiento, de autonomía, de autogestión, de autogobierno, ese tipo de cosas. Lo que decías ahorita, ni se piensa, ¿no? Esos discursos no surgen porque no se piensan. Incluso a veces hay destellos de eso en algunos documentos técnicos. Pero ¿quién lee los documentos técnicos allá? Desafortunadamente nadie. Las discusiones, una de las cosas en las que, independiente que hubiera, digamos, yo prometí que solo hacía un periodo, pero uno de los elementos frustrantes del paso por esta institucionalidad y sobre todo por la corporación es que las discusiones tienen un nivel que a uno lo deja frustrado. No es desde lo técnico, no es desde el estudio, es en el mejor de los casos desde el sofismo, pero lo peor es que ni siquiera son, digamos, desde un buen sofismo. Los griegos sentirían vergüenza de lo que se hace en el momento al respecto. O sea, mucha opinión. O sea, creencias, desde las Sí, creencias. Y desde las creencias en muchos casos, pero desde a veces las falacias, no inconscientes, sino intencionadas, pero pésimamente construidas incluso. ¿Sí? Entonces no hay posibilidad de tener buenas discusiones. Realmente eran pocos los colegas con los que uno podía tener una discusión que uno, pese a las diferencias, se sintiera como bueno, aquí está pasando algo interesante, porque cuando uno tiene una buena discusión y tiene un buen contradictor, pues eso es estimulante intelectualmente por lo menos, aunque uno de pronto termine disgustándose en algún momento porque el otro es muy facho, qué sé yo. Pero eso estimula, pero no, termina uno frustrado en muchas ocasiones, ¿no? Lo otro es que el asistencialismo es funcional a las dinámicas y a la estructura de la corrupción. Entonces ese es otro motivo por el cual el asistencialismo no es fácil que desaparezca. 3, creo que hay una mentalidad pues, que está muy ligada a nuestra concepción religiosa, donde el asistencialismo es aplaudido por la sociedad. ¿Sí? Digamos, la idea de la caridad es algo bien visto por la sociedad. ¿Hay un comportamiento mendicante entonces en la sociedad en general? Además, digamos, frente a la gente que está en una situación, o un porcentaje considerable de la población que está en una situación de vulneración económica, existe esa postura. Pero además, para mí es un poco complicado, la etapa del confinamiento y la etapa de pospandemia, además, a mí me trae un nivel de conflicto, porque llegamos a unos niveles de pobreza y de pobreza extrema en el país, que creo que incluso era y todavía sigue siendo en alguna medida necesario niveles de asistencialismo para pues, que la gente no aguante hambre. ¿Sí? Entonces también el momento económico del mundo, incluso no únicamente de Colombia, hace necesario que haya niveles de asistencialismo para que la gente no perezca. El asunto es cuando uno entiende que esa es una estrategia transitoria para salir y se acompaña de dispositivos
para que la gente entienda que eso no es permanente, que se dan otras herramientas, Se volvió paisaje. a cuando simplemente se fortalece el asistencialismo, pero sin pensar que es algo a superar a los 2, 3 o 4 años, qué sé yo. Eso es preocupante. Pero todo se basa en estrategias que ellos mismos generan para conseguir su permanencia y sus estrategias de partido, de intereses comunes. Sí, y ya es tan normalizado que ni siquiera creo que en muchos casos es estrategia, simplemente se ha vuelto el común denominador de cómo funcionan las cosas, en el cual lo raro es hacer algo ligeramente distinto. Es un poco cuando lo de Petro, por ejemplo. Petro no está planteando algo radicalmente, no planteó en su campaña, pues, presidencial, no planteó algo radicalmente revolucionario. Sin embargo, esta sociedad es tan conservadora que consideraba pues que eso, mejor dicho, era la revolución bolchevique a la 10ª potencia, una cosa así, pues. Ajá. Y no, ¿sí? Él está hablando y estuvo hablando y está hablando de una forma más social del capitalismo, nada que, ¿sí? Sino que la concentración de la tierra, del capital, del poder político en Colombia es tan fuerte que cualquier tipo de distribución de esos elementos les asusta tanto y lo demonizan que no pueden aceptar que haya un poquito de flexibilidad y un poquito de redistribución del poder, de la economía. Entonces, la gente le da temor pensar en cosas distintas, aunque no sean la gran, digamos, revolución. Es que estamos a veces en una situación tan aletargada en la sociedad y sobre todo en las instituciones, que cualquier cosita les cuesta trabajo pensarla y peor aún aceptarla. Porque tengo una pregunta ahí, Terry, y es la siguiente. No sé si la cuestión es personal, es decir, mía, que de ser así, pues, por supuesto tengo que hablar con un filósofo, con un psicólogo amigo, alguien que me ayude, ¿no es cierto?, a dilucidar eso. Si no, es porque me pasó a muchos y pensamos que el estallido era un despertar de una u otra manera. Pero eso es como ese viejo refrán donde mató el tigre y se asustaron con el cuero. Yo tengo esa sensación que Cali pudo haber virado no necesariamente a la izquierda, sino era una cuestión social donde las miradas iban a ser diferentes, tanto del empresariado, la cuestión, es decir, aquí uno no se iba a imaginar, en mi caso, y ojalá le vaya muy bien a Alejandro Eder, pero que Eder estuviera en el poder, o gente de derecha, porque es que una vez pasó lo del estallido, la izquierda, si la queremos llamar así, se desdibujó. Desde el pacto histórico no pasó absolutamente nada. Los ambientalistas, los verdes también, después eso con Claudia, que viene como todo orientado desde Bogotá, todo muy centralista, también se desdibujó. Entonces uno siente que, ¿qué le pasó a Cali? Hoy solamente le rogamos a Dios a que las cosas cambien y que a Alejandro le vaya muy bien, porque de resto uno siente que, ¿qué pasó? Mira que ese tema es muy interesante. Perdón, para complementarte pronto lo que dice Danilo, tú has analizado el comportamiento del caleño común, del caleño de a pie. Ajá. Obviamente en tu postura ahora de concejal o... Ex. Bueno, lo cierto es que has analizado el comportamiento del caleño común. El caleño común tiene todavía espíritu emprendedor
sigue siendo, o su conducta es ahora de tipo menesteroso, en virtud de lo que tú hablas, de que el asistencialismo se ha convertido en política permanente cuando debía de haber sido algo momentáneo. Entonces ha cambiado la conducta del caleño totalmente, y eso tiene que ver con la pregunta de que hace Danilo, que no está relacionada con la pregunta que hace Danilo. Fue simplemente tocar campanas y cosas, campanazos al aire y no más el estallido social en Cali. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Por qué seguimos sumidos en el ostracismo, en una conducta gregaria, en una actitud de que esto sea más una parroquia que una ciudad? Esas dos preguntas son muy interesantes. Lo primero que tendría que decir es que el estallido social creo que lo sobrevaloramos. Fue muy importante, pero también creo que está sobrevalorado. Haciendo la claridad que estuve totalmente comprometido en diferentes puntos, ayudando, sobre todo buscando proteger los derechos humanos, brindando apoyo en insumos médicos, generando pues el debate político, intentando frenar un poco las avanzadas de la fuerza pública y demás. Incluso el debate político que llevó a que 2 días fueran de seguido, 4 días o 5 días antes del debate político sobre violaciones de derechos humanos, a que se dieran tiros al frente de mi casa, como una clara señal de cuidado con lo que va a decir. Creo que el estallido tiene elementos en los que ha sido sobrevalorado. Hay cosas que yo creo que todavía no se pueden hablar tan abiertamente sobre el estallido, que no son muy conocidas. Y uno de los orígenes del estallido, que no es conocido, es que había un grupo de personas que se movilizó desde una lógica asistencialista, esperando que fueran reintegrados a beneficios que habían obtenido durante el gobierno de Armitage, y que en el gobierno de Jorge Iván se les eliminó. Y estamos hablando de, no sé si eran 450 o 800 personas, pero menos de 450 personas no eran. Ese es uno. Digamos, el estallido es una amalgama de sectores, de sentimientos y de intereses. Y estoy entonces aquí hilando lo que planteas con la pregunta de Danilo. Otro elemento es, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, de esa motivación de un sector que empujó el estallido, el estallido también se mantuvo por otros intereses distintos, una de las razones por las que se mantuvo fue por otros intereses distintos. Y mucha gente se volcó a los puntos de resistencia desde el sentimiento. Y a diferencia de lo que pueden contar nuestros mayores, de lo que pasaba en los 70 y en los 80, donde había un ejercicio mucho más amplio de politización, pues aquí el factor común en los puntos de resistencia, o el factor mayoritario más bien, era que eran pelados y peladas totalmente despolitizadas, sin ningún tipo de
de formación ideológica, sin referentes de lectura de nada. Es más, yo tengo un artículo por escribir que nunca no he podido sacar el tiempo para sentarme. Yo creo que en el estallido social se presentó la emergencia de un nuevo héroe, de nuevas figuras de héroes populares que se constituyen en una nueva estética, una nueva simbología de héroe distinto a los héroes que hemos tenido anteriores y a los héroes ligados a la política. Para hablar del más reconocido de ellos, el Che. Aquí estamos hablando de una figura de héroe que es casi que antagónico al Che, pese a que digamos, ha sido reivindicado por la izquierda. Pero estamos hablando de una figura del héroe que, para ponerlo un poco, una de esas representaciones es el barrista. Digamos, el barrista es uno de los héroes del estallido social, con todo lo que implica ser barrista. Pero ahí no me cabe algo, y es que este estallido social se me pareció igual al de Chile. Y tiene características iguales a las de Chile. Ajá. Que también tuvo un epicentro allá en la Plaza Baquerano. Tumbaron una plaza, montaron un monumento, se sacaron unos euros, también igual, vestidos con tarros, con cosas, con gafas, igualito. Casi desbaratan toda una ciudad, sino que ya fue en Santiago de Chile. Y luego después se termina para una nueva constitución que fue rechazada 2 veces. Y que para mí, quien terminó ganando fue Pinochet. Ajá. Porque fue la constitución que terminó imponiendo. O sea, ese segundo rechazo que fue en diciembre, para mí, desde su tumba, Pinochet resucitó y dijo, gané. Pero es que las condiciones sociales también son diametralmente o marcadamente diferentes. Las condiciones sociales de nuestro pueblo frente al pueblo chileno son marcadamente diferentes, sobre todo desde el punto de vista cultural. Allá no hay la ignorancia supina de nuestro pueblo. En nuestro pueblo, desafortunadamente, pues es un pueblo que no lee, es un pueblo que tiene un nivel de cultura bajísimo, que tiene un nivel educacional falso. La verdad es que en esos centros culturales o esos centros educativos de la parte oriental de la ciudad no son otra cosa que garajes, pero no son exactamente centros educativos, ¿no? Lo he vivido yo. Entonces simulan ser centros educativos, pero no lo son. Entonces, de allí está emergiendo toda esta juventud que aparece ahora o que irrumpe ahora en la sociedad. Entonces, las cosas son marcadamente diferentes desde el punto de vista social en Chile y en Cali. No se puede negar que nuestra ciudad está sumida en un ámbito cultural demasiado bajo. Yo frente a eso te diría 2 cosas. Uno es, yo no he estudiado el caso de Chile, para serte honesto. Uh-huh. Pero quiero agregar una cosita. Yo me acuerdo que tumbaron, ¿se acuerda que usted habló de la estatua de Sebastián? Sí. Que la tumbaron. Sí, claro. Pero bien la pusieron. Sí, bueno. Eso es lo que... Pero de Chile, que estoy seguro que se aprendió las tácticas de lucha, porque uno, digamos, lo veía. Que creo que llegaron. ¿Cómo llegaron? Pues habría que mirar. Pero 2 cosas frente a... Cuando ya hacia junio, julio, ya cuando el estallido iba bajando, en algún lugar de una charla, en algún lugar, no, en el Parque de los Estudiantes, donde está hoy la estatua de Jovita, aquí. Y yo sí tenía el temor y llamaba la atención, pilas, porque las elecciones vienen, pero pilas que la puede ganar la derecha y tenemos referentes históricos. Es la España de los indignados,
¿Qué pasó con la España de los indignados? Pues ganó el PP después de esa movilización tan impresionante. ¿Por qué? Porque la gente se había, digamos, radicalizado tanto, o tanto no, digamos, quería o tenía una postura antisistema y no votó por un partido, digamos, más alternativo. Entonces la derecha lo ganó. Los españoles de los indignados debieron haber aprendido de sus ancestros de la Segunda República, porque en 1936, antes del golpe de Franco, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, de influencia anarquista, era en ese momento un sindicato de 2,5 millones de afiliados. Y ellos votaron por, se me fue el nombre, bueno, el presidente socialista que hubo en ese momento. No porque esperaran ser parte del gobierno, de hecho no fueron. Ellos fueron, votaron y dijeron, bueno, chao, vamos a ver y ahorita vamos a radicalizar nuestra postura. Pero por lo menos garantizaron que no ganara la derecha, encabezado por Primo de Rivera y demás. Y eso no supieron leer ni recordar la historia de los españoles. Pero si nos devolvemos atrás, en mayo del 68 pasó lo mismo. Después del mayo del 68 vinieron las elecciones y ganó la derecha francesa. Entonces yo tenía mucho temor de eso. Y miren que con todo y ello, siendo el mayo del 68 una revolución cultural, con todo ese... ¿Por qué puede haber pasado lo de la Constitución en Chile? ¿O por qué puede pasar todo lo que hoy vemos? Y doy un primer elemento, pero voy a dar otro más práctico, que además me lo han dicho. Lo que decíamos al principio, son un grupo de pelados sin formación. Uno lo veía en los puntos de resistencia, yo mismo. Uno llegaba y no sabía por dónde, digamos, entrar al tema. Esto cogió fuera de base a todas las organizaciones de izquierda, alternativas, a todos los movimientos sociales, los cogió con los pantalones abajo, como se dice. Y entonces, los intentos de formación se comenzaron a dar 3, 4 meses después. Porque en el fragor de la lucha y de la piedra y del gas no había espacio para eso. Además, porque las vocerías y los liderazgos y la legitimidad estaban en unos pelados que pues, no tenían ese tipo de lecturas. Y que pues además estaban siendo pues, exaltados, endiosados. Cosa que también yo creo que sigue jugando de una manera un poco negativa en el ego de algunos de esos liderazgos. Liderazgo que además ha rotado de una manera, o digamos, no ha sido bastante... No el problema es que rote, sino que no han logrado una cohesión entre ese colectivo de liderazgos. Y lo segundo, Danilo, y esto tiene que ver precisamente con lo que acabo de decir, es que los pelados en su necesidad se han ido donde les ofrezcan cualquier cosita. La falta de una postura ideológica, la falta de un entendimiento, una sociedad, de una visión a largo plazo. Y saber que las luchas, que es que no es porque se sacó el ESMAD un día de Puerto Resistencia, entonces ya todo cambió. Pero también había, digamos, un riesgo en ese protagonismo. A ver, ¿qué quiero decir? Si eso era digamos, una masa acéfala, ¿no es cierto? No tenía norte, o sea, ahí estaba ese proyecto de nación, ese proyecto de ciudad, estaba allí. Había alguien que lo liderara, pero quien lo lidere, por supuesto, era tildado, por supuesto, podría ser blanco de algo, ¿no es cierto? Hasta de un asesinato, o de comunista, de socialista, lo que fuera. Sí, No está pidiendo la palabra.
Y yo creo que ahí es donde faltó el liderazgo, porque hay mucho prejuicio. Porque, claro, esa masa que estaba ahí no había. Pues yo estuve con ellos allí, recuerdo que yo me encontré contigo, no me reconocías ni nada, cuando quemaron el carro aquí, ¿no es cierto? Y yo me puse a conversar con ellos y no, yo dije, no, aquí no hay nada, aquí no hay absolutamente nada. Pero si llegara un líder y los acoge, entonces de una es señalado. Pero entonces, ¿de qué otra manera íbamos a poder formar un proyecto de nación? Bueno, de nación no, de ciudad. Y hoy lo que se ve es que esto es como una especie de charada, una especie de desprestigio, aunque bueno, también hay que ver las cosas positivas, ¿no es cierto? Que para eso todavía hay tiempo, pero siento que hay mucha falta de liderazgo en la ciudad de Cali, como que ser diferente, para no decir de izquierda, eso le duele a la gente, no quieren alzar la mano, quieren hacerse por allá, porque como claro, como por no decir que toda la vida ha estado, es que esto se vuelve muy harto entre derecha e izquierda, ¿no? Entonces como siempre han gobernado los de siempre, para no llamarle derecha, entonces el diferente, bueno, es rápidamente señalado y ya, y usted tiene todo el prejuicio y se va y uno no puede. Entonces uno como ciudadano se sentía indefenso. Yo soy de los que pensaba en ese instante, aunque tú fuiste muy claro en que era ese periodo nomás, y yo decía, pero ¿cómo va a dejar si es ahora donde hay que seguir la lucha? Por eso aquí estuvimos con Ana Erazo, y yo, vamos con Ana pues, y pelee, y le está haciendo frente a ese par de gañanes y de patanes que son esa gente del Centro Democrático que ya empezó con unas cosas terribles, porque estamos solos. Uno lo que ve, o sea, uno ya para terminar, qué pena Juan, uno decía, bueno, estamos, por mal que nos vaya en el estallido, lo bueno de esto es que mínimo Dilia Francisca no va a estar. No va a estar, y ahí está. Y ahí está por eso, entonces uno decía, por lo menos eso, pues. Y es que ni eso, bueno, eso, y tú dices, no, yo puedo... Fue flor de un día todo, ¿no? Juan, pues esa construcción de una mira, no, perdón, hace rato estabas que querías decir algo. Bueno, yo oía algo de lo que decía Danilo, que cuando tocaba el tema de Dilia, ¿ya? Que no querían que Dilia ni todo eso. Yo trabajé con alguien me llamó porque lo conozco, que era el candidato que le estaba haciendo contrapeso a ella, que era Tulio, ¿ya? Pero ¿qué pasaba con Tulio? Tulio es un tipo que se ha dedicado a sus negocios, pero políticamente no estaba estructurado, ¿ya? Se rodeó de unas personas pues que realmente era la política viciada y tradicional. Unos trabajaban con Dilias, otros nos dimos cuenta estaban camuflados ahí. Y lo que hablaba ahora Terry, que me llamaba la atención, el poder y la manipulación está metido en estas instituciones, que mire que cómo enredaron a Tulio, que apenas la gente se dio cuenta de que él estaba inhabilitado por un contrato de la alcaldía. Nosotros leímos el material, estuvimos con los abogados y tanto poder tenía esta señora, o tiene, que puso su lacayo ahí, que era el secretario de Deportes de ese momento, ¿ya? Y manipularon al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, donde Tulio decía que Tulio tenía un contrato con la alcaldía, ¿ya? Y que él estaba inhabilitado cuando él iba para la gobernación, ¿ya? En la nueva normatividad que salió, que me la mostró un magistrado, decía que eso ya se había abolido, que cualquier candidato que fuera para gobernación o alcaldía podría participar y no estaba inhabilitado. ¿Y cuál era la solución? O soltar el contrato, ¿ya? Cederlo o no firmarlo, ¿ya? Y Tulio no lo había firmado. No tenía contrato con la alcaldía. Primero porque iba para la gobernación. Primer punto, no estaba inhabilitado, ¿ya? Si hubiese estado para la gobernación, podía estar inhabilitado,
pero aún él podía ceder el contrato por el nuevo artículo que había salido de la Corte Constitucional. Bueno, eso por un lado. ¿Qué pasó? Eso se peleó, se manejó, se mandaron abogados a Bogotá, se hablaron con magistrados, pero resulta que la señora tenía comprado el poder allá, les pagaba porque nos dimos cuenta, pagó más de 2.000 millones para sostener eso es comprobado, ¿ya? Cuando ella ganó las elecciones, le estoy abreviando algo que no, ganó las elecciones, ¿qué se pidió a la Universidad del Valle? Porque decían que el contrato era con la Universidad del Valle. Y la Universidad del Valle, creo que desde el 58 ya no era entidad del gobierno, era una entidad particular, ¿ya? Entonces, segundo punto, Tulio no estaba inhabilitado. Se pidió una constancia, ¿ya?, a la Universidad del Valle que mostrara que él no tenía, que la Universidad del Valle no era un ente territorial, que no tenía ya vínculos con la alcaldía. ¿Quién era la directora y quién era la presidenta del Consejo Universitario Académico? Dilian Francisca, ¿ya? ¿Qué pasó? Cuando ella ganó las elecciones, a los 15 días manejaron los tiempos, sacaron en los medios diciendo que Tulio no estaba inhabilitado. La señora movió plata en Bogotá, la señora movió plata aquí. El temor de ella era que este señor ganara porque ella tiene sus chicharrones en la gobernación. Una cosa que usted, no sé si lo sabías, Terry, el catastro municipal, ¿ya? ¿Qué hizo ella? Montó una empresa, vimos los documentos, con la familia, socios, y que el 50%, ¿ya?, era para la familia y el 30% de la gobernación, y lo implementó en todos los municipios. O sea que a la gente le estaban cobrando, perdón, el impuesto predial, le estaban cobrando el impuesto predial unificado. Empezaba a funcionar desde el 2024, ¿ya? O sea, había una sociedad anónima entre la familia y la gobernación. Discúlpame, me parece que lo que estás diciendo me parece que es un muy buen análisis del detalle de por qué sucedieron las cosas y cómo se manejó, sino que no hay que dejar perder algo que dice Juan o que dije Juan, y es que vamos a estar al socaire del gobernante de turno, no a un compromiso de ciudadanos, no a un compromiso de nación. Porque digamos que todas estas piruetas que hace Dilian, que puede hacer el mismo Alejandro, que hicieron todos, pues son los manejos de siempre. Pero que si ellos están comprometidos con una ciudadanía, que es decir, hay que cumplirles a esta gente, no es que ya vayan a dejar de hacer eso, no, continuarán. Pero por lo menos tendrán unos mínimos, ¿no es cierto? No, para que las cosas continúen, porque... Danilo, a raíz de esto, ¿qué ha pasado? Yo creo que este es el momento, como decía Clementina Vélez, trabajé con ella, decía ella muy coloquialmente, a cada marrano le llega su San Martín, ¿ya? Yo creo que a Dilian le llegó el momento, porque llegó una persona que puede ser Alejandro Eder, que sí viene empujando ciertos proyectos que ella en cierta manera ha embromado a la gente, ¿ya? Entonces ahora le toca mostrar lo que ella ha prometido y no ha cumplido. Entonces hay que esperar la solución. Hay que esperar. Terrible. Los pueblos tienen los dirigentes que se merecen. Eso sí, también. Eso sí es verdad. En parte, pero no únicamente, porque quienes han luchado para que hayan otros dirigentes en este país los han asesinado y los han desaparecido. Eso que tú dices es cierto, pero fíjate, yo vengo de Brasil, ¿no? Y me dicen, usted es del pueblo, de allá del pueblo donde la gente votó por el no a la paz. Ya. Y allá estuvo a punto de ganar un personaje caricaturesco, estuvo a punto de ganarle, estuvo a 1 millón de votos de ganarle un personaje caricaturesco a un personaje de una estructura, de cierta estructura intelectual. Y eso es verdad, estuvo a punto de ganar, ¿sí? Entonces, ¿en qué clase de pueblo exactamente vivimos? ¿En qué clase de población vivimos?
hay que replantear también el problema educativo. Lo decía ahora Danilo, bueno, es que vamos a estar a la vera del gobernante de turno, pues es que desafortunadamente eso es lo que hemos vivido toda la vida. Hemos estado siempre a la vera de los mismos dirigentes de siempre. Aquí toda la vida hemos tenido el mismo presidente de la República. Lo único que se hace es que le cambian el rostro, pero siempre hemos tenido el mismo presidente de la República. Entonces hay que mirar también la estructura educativa de nuestro pueblo. Y si tú miras Agua Blanca, eso no tiene centros educativos, eso es mentira. Hay unos lugares unos garajes para meter un grupo de niños que le dicen a uno, uno le dice, ¿usted si quiere entrar a la universidad? Nadie te contesta. Pero terminas la clase y sale uno o dos niñitas y te dice, nosotras sí queremos entrar a la universidad, pero no podemos decir nada porque se burlan de nosotras. Entonces, esa es la situación que se vive en Agua Blanca. Porque les han enseñado, digamos, no lo ven como viable, son conscientes del grado de discriminación en el cual viven y de la falta de oportunidades que tienen sobre sus hombros. Entonces, yo he estado en muchos colegios del Oriente y parte de lo que hay que empoderar a los pelados y a las peladas es que ustedes tienen las capacidades y existe por lo menos una institución en esta ciudad que es Univalle que probablemente pese a que tenga unas restricciones económicas, usted puede entrar a esa universidad si se pone las pilas, si se pone a estudiar. ¿sí? Ahí le agrego algo. En el plan de desarrollo de Jorge Iván, él ahí metió una universidad distrital. No sé si usted lo oyó. ¿Qué pasó con eso? Ahí está que menciona la Universidad del Valle. Universidad del Oriente, que llaman. No, Universidad Distrital. Sí, no, exacto, se llama la Universidad del Oriente. Esa fue una propuesta que concretamente la empujaba Jesús González, Chucho González, y cuando él renunció a la alcaldía, hasta ahí llegó la propuesta. La intentaron revivir cuando ganó Petro, porque Petro habló pues de las universidades, pero pues no, digamos que nunca fue algo que realmente le interesara a Jorge Iván, entonces el tema no avanzó cuando salió de la alcaldía el doliente del tema. ¿Sí? O sea, eso lo frenaron. Sí, pues al no haber, es que allá, si no hay alguien empujando un tema, eso no se mueve. Es así de sencillo. Cualquier cosa que pase es porque tiene que haber alguien diciendo, saquemos esto adelante. Si no pasa nada. Realmente allá las cosas que pasan es porque o lo obliga la ley, incluso cosas que por ley se tienen que hacer no se hacen, o lo está obligando el gobierno nacional, o le interesa al alcalde, o le interesa a un secretario, por las razones que sean, buenas, malas, pero le interesa, o le interesa a algún concejal. Si no, puede quedar hasta escrito en algún lugar, o venir escrito, por ejemplo, hay políticas públicas. Un saludo a la bandera. Que quedaron desde hace 4 años, desde la alcaldía de Armitage, y tenían unas metas para estos 4 años, y no hubo nadie que se apersonara ni las gestionara, y ahí quedaron. ¿Sí? No pasó nada con ellos. Terry, yo quiero hacerte una pregunta de tus 4 años que estuviste como concejal y que pues pusiste tus ponencias, tus ideas. ¿Hay algo para destacar que de pronto en este momento sea una realidad? ¿Se esté trabajando sobre eso? ¿Nos podrías de pronto, me gustaría saber de qué se sacó de todo este periplo pues que sufren ustedes? Porque yo me imagino que esto debe ser muy tremendo. Todo lo que ustedes piden, obviamente que no se va a lograr, ¿verdad? Porque es así. Pero algo hay en este momento que nos puedas decir, bueno, ¿está esto en marcha? ¿Se logró eso? Muchas cosas. Y no es de lo que pida, es de lo que logramos sacar adelante.
porque no es que uno pide y cae, no, esto es contra viento y marea, incluso a veces contra la voluntad del alcalde, ¿sí? Voy a comenzar desde lo más obvio, pese a los, digamos, mejoras que aún le falta, porque solo lleva 6 meses de funcionamiento, fue la construcción del Centro de Bienestar Animal, un tema que estaba pendiente hace 10 años, pues bueno, ahí está. Hay una cantidad de cosas que son menos visibles, algunas de ellas lograron unas acciones derivadas visibles, pero, por ejemplo, se levantaron líneas base de cosas que no existían frente al tema de los animales. Se actualizó y se reestructuró en algunos elementos del funcionamiento de la alcaldía para poder incluir a los animales. Entonces, cuando llegó la pandemia, a mí la gente me decía, venga, y bueno, y cuando se iba a repartir mercados y las ayudas, la gente decía, venga, pero yo tengo un perro, un gato, ¿me puede dar? Pues no, solo hay alimento para humanos. Entonces yo iba y le preguntaba a la Secretaría de Bienestar, pero la gente está pidiendo, no puedo comprar 1 gramo de alimento. ¿Por qué? Porque es que dentro de mi banco de proyectos y dentro de las fichas para compra, eso no existe. Si yo llego a comprar, me meto en un lío disciplinario, me pueden hasta meter a la cárcel, porque no existía en la alcaldía nada para comprar alimento para los animales, exceptuando el alimento que compraba para los animales que estaban en el centro de zoonosis en observación por vigilancia epidemiológica, pero únicamente para eso súper concreto, de resto nada. Entonces hoy ya se puede. Las tarjetas, los bonos de alimentación que existen para varios temas, para desplazados, digamos las víctimas, para migrantes como venezolanos, tienen bloqueado aún, lo cual tiene todo el sentido, la compra de alcohol, porque si no el señor llega y se toma el mercado de la familia, está muy bien, pero tenía bloqueado también la compra de alimento, de concentrado. Eso se modificó. Se modificó también la estructura interna de algunas encuestas que se hacen para caracterizar las situaciones de la población. Entonces hoy tiene un enfoque interespecie en algunos elementos. Para las poblaciones más vulnerables, el programa TIOS, hay una ficha de caracterización de personas que es un instrumento, digamos, genérico, y ese se logró modificar apenas ahorita hacia el final. Esa es parte de las líneas base. Cali es la única ciudad del país donde se levantó un censo de habitantes de calle con enfoque interespecie. Entonces hoy sabemos en Cali cuántos habitantes de calle hay que conviven con un animal. Haber levantado eso en el primer año nos permitió en el segundo año que hubiese un hogar de acogida para habitantes de calle con sus animales, el único en el país también. Entonces ya no sé, es además algo que es una forma de garantizar en la octava, como 2 cuadras antes de llegar al colegio San Bosco, sobre la misma calle. Es una forma de garantizar los derechos también humanos, porque antes se constituía en una barrera que llegaba el señor con su perro al almuerzo, o a bañarse, o a dormir, y le decían, no, qué pena, pues usted puede entrar, pero deje el perro afuera. Y muchos decían, no, pues... es que mira, ustedes deben saber, hay muchas personas de calle que tienen sus animales, y no solamente uno. He visto personas con 4 y los tienen bien alimentados. Y se ve que los cuidan, sí. Entonces me parece importante eso. Los tiene bien alimentados. ¿Y los proyectos que te quedaron en el tintero cuáles son?
Te termino de contar alguna. Uno, ahorita que estaban hablando lo del catastro. Una de las cosas que uno en el consejo no es únicamente lo que logra hacer, sino lo que logra impedir que se haga de las cosas malas. Una de las cosas que me siento más orgulloso de haber hecho, y aquí no les he dicho muchas otras que se han hecho, pero de las que me siento más orgulloso es evitar que se vendan 2.000 hectáreas en zona rural. No únicamente en la Buitrera, en la Leonera. Sí, nos dimos cuenta porque estaban sacando el río, además, para las nuevas unidades. Ese era ¿Estuviste por allá? también, pero no, aquí estamos hablando de Cali. 2.000 hectáreas en la zona rural de Cali particularmente, que eran zonas que antes eran de la nación porque eran parte de la zona protectora de la reserva del Parque Nacional Natural Farallones. Antes está el Parque Nacional y hay una zona de amortiguamiento que es reserva. Y hace como unos 40 años, para construir temas que fueron considerados en ese momento de interés nacional como unas vías y unas torres de alta tensión, extrajeron 2.000 hectáreas de la zona de reserva y se las dieron a la alcaldía para el cuidado de la alcaldía, pero ya no eran zonas de reserva. En esas 2.000 hectáreas utilizaron unos pedacitos para que pasara una vía, para poner esas torres, pero el resto quedó ahí. Y resulta que precisamente una de las sobrinas de Dilian, la concejal Audrey. Tania Fernández, Ya sí la conozco. junto con la Secretaría de Vivienda de la Alcaldía, presentaron un proyecto intentando, además ponen la fachada, ¿no? Para darle tierras a 100 campesinos que, pobrecitos, llevan 10 años viviendo ilegales en esos terrenos, que supuestamente vivían 10 años viviendo allá arriba y que pues titulémosle las tierras para formalizarlo. Entonces uno les pregunta, bueno, díganme los nombres de esas 100 personas. No, es que no los tenemos. Ustedes van a darle 2.000 hectáreas a 100 personas, lo cual son 20 hectáreas por persona. Cuando la reforma agraria de Petro son 3 hectáreas por persona, ustedes son, mejor dicho, ultracomunistas, entonces. ¿Y no me pueden dar el nombre ni siquiera de una de esas 100 personas? ¿Cuál sería el propósito allí de Quedarse con eso. Jaramillo Mora. Jaramillo Mora. Eso, luego eso termina en condominios de alto, sí, claro, más el POT permite minería en esas zonas también. Sí, digamos, ahí yo con certeza no puedo decir iba para esto, pero eso está entre condominios de casas de 1.000 millones de pesos y minería. Y ese proyecto entró por mi comisión, que era Plan y Tierras. En Plan y Tierras perdí la pelea, la votaron y lo votaron a favor, pasó a segundo y en plenaria logré frenarlo. Pero cuenta, ¿ese proyecto se le dio a Cristiana Sepultura o hay posibilidades de que lo vuelva a investir en otro momento? Ya, digamos, se le dio Cristiana Sepultura en el periodo pasado. No lo hubieran podido aprobar el 30 de diciembre, pero afortunadamente no. Ahorita tienen que arrancar de cero. Entonces sí pueden volverlo a presentar, pero les toca arrancar de cero. Entonces, es de las cosas que yo creo que hay que estar atentos ahí porque... Entonces, ahí es donde viene la segunda. ¿Qué ha visto usted de Eder? A diferencia de Jorge Iván. No, está arrancando, está apenas, sí, digamos, además de escoba nueva, va re bien, está arrancando. Yo tengo una impresión de tiempo atrás, yo digamos que lo había conocido hace ya bastantes años. Creo que es un tipo de mentalidad liberal, digamos, incluyente, digamos, no lo siento sectario, ni veo que hasta el momento, claro, eso puede cambiar más adelante,
pero digamos que vaya a ser sectario, le está dando apertura a diferentes expresiones, eso me parece valioso. Creo que está con la determinación de ponerle orden a cosas que no es fácil ponerle orden, y vamos a ver si lo logra. Por Pero ejemplo, que Carril del Mío. todo lo que tiene que ver con movilidad y tránsito, entre otras el carril del Mío, y en el oriente sí que ojalá no únicamente le ponga orden a la calle Quinta y a la avenida Sexta, En el oriente. ojalá le logre poner orden el oriente, que es donde más se necesita, también reconociendo que hay, digamos, dificultades presupuestales que son también muy similares a las que existían en el periodo pasado. ¿Qué se hablaba mientras estuviste allá de basuras para acá? Hay digamos, diferentes dificultades con el tema de los residuos. Una es que EMSIRVA no se terminó de liquidar, entonces eso es como un fantasma ahí que sigue. Dos, es que el PEGIRS, pese a que se actualizó, esa actualización creo que faltó que tuviera niveles de participación, y una de las cosas que me queda la preocupación es que le modificó las zonas que los operadores de aseo tienen que tener para barrer. Entonces le quitaron la responsabilidad de barrer ciertas zonas verdes, eso puede llegar a ser problemático. El otro tema complejo con los residuos es que no hay claridad institucional en la alcaldía sobre algunos roles, o se tiran la pelota entre el DAGMA, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, principalmente entre esos dos. A veces Secretaría de Salud también tiene velas en ese entierro, y los operadores de aseo, y entonces se tiran la pelota, y entonces nadie resuelve. ¿Sí? Porque no, es de allá, no es y entonces es un problema. Lo otro tiene que ver con el PEGIR, pero tiene que ver con la educación ambiental, que en esta alcaldía fue pésima, porque el subsecretario encargado del tema de la gestión ambiental, de la educación ambiental, que era el de la subdirección de ecosistemas, que tiene a cargo el tema de la educación ambiental y el sistema de gestión ambiental comunitario, que fue Oscar Villani, fue terrible. De hecho, el gobierno de Armitage dejó unos temas muy interesantes en educación ambiental, y acá no se hizo nada. Entonces el manejo de los residuos pasa por una labor de educación ambiental muy fuerte, porque tenés que separar en la fuente. La gente en sus casas tiene que hacer la separación para... Pero no funciona. No funciona porque, entre otras, se tiene que fortalecer a las asociaciones de recicladores de oficio. Porque yo hago la gestión, pero igual lo sigo haciendo. ¿Pero qué pasa afuera? Exacto. Claro. Llegan y es solamente un camión el que recoge todo. Claro, pero es que el camión no puede, por una sentencia de la Corte Constitucional, o no el camión, los operadores de aseo no pueden, porque son los recicladores de oficio quienes tienen el derecho de recoger. Sí, ellos pasan, claro. pero pasa el indigente, y el indigente llega, abre las bolsas y deja. Claro, no, pero aquí estamos hablando de los recicladores de oficio, que son los certificados. Sí, y las personas que vivían en Navarro, que digamos laboran realmente en eso, pero no se les ha dado el apoyo suficiente, y parte de la educación no es únicamente que separemos en nuestra casa, sino saber y coordinar a qué horas exactamente pasa el camión, a qué horas pasa el reciclador de oficio. Todo eso es educación y coordinación que se tiene que hacer si la cosa... porque se vuelve un círculo vicioso. Ay, yo
eso lo mete en un camión, entonces yo para qué voy a separar en la casa. Y ese razonamiento es lógico. Mientras la cosa no se organice y la gente sepa, no, es que el reciclador de oficio va a pasar a esta hora y es a esa hora en que saco la bolsa con el papel y tal, pues la gente